reactivación económica de Manabí y Esmeraldas. Además, cuestionó a los responsables de la dirección de aquella entidad. Se ha otorgado un nuevo uso de la palabra, Javier. Tiene el uso de la palabra la asambleísta Gabriela Molina. Hemos escuchado ahí la asambleísta Gabriela Molina, a quien se le ha otorgado el uso de la palabra. Se trataría de la intervención número 11. Agradezco como manabita el espíritu de este proyecto que busca reactivar dos provincias afectadas fuertemente por el terremoto del 16 de abril del 2016. Pero me gustaría compartir con ustedes esta inquietud en cuanto a qué disposición de este proyecto no podría realizarse sin el respaldo de una ley. Pues después de haber leído el articulado del proyecto, se evidencia algo que como país debe preocuparnos. Tener que legislar sobre lo que en resumen es una agenda de trabajo multisectorial. Pero es el extremo al que hemos tenido que llegar cuando en este país, después del peor gobierno de la historia, aún existen provincias que ni lo más básico y elemental reciben. Esta ley es un llamado de atención a la incapacidad y a la negligencia de funcionarios, a los que hay que hasta por ley exigirles que brinden de una capacitación o de una asesoría. A los ecuatorianos que nos ven o nos escuchan, pueden descargar el informe de la página web de la Asamblea Nacional, leer este proyecto y advertir que hay muchas de las acciones que se proponen hoy que fueron realizadas en el primer año posterior al terremoto. Solo se necesitó de voluntad política para cumplir con Manabí y con Esmeraldas. Ojalá que el legislar sobre lo obvio se cumpla con Manabí y Esmeraldas, pero cuidado, que nadie crea que con esta ley saldremos pensando que se ha cumplido con nuestra tierra. La reactivación económica de Manabí, de Esmeraldas y del país entero no se dará por la mera expedición de una ley. La reactivación requiere un entorno jurídico, social y político que permita dinamizar la economía. Y para ello el plan de vacunación sin duda es fundamental, pero hay otras medidas urgentes que deben de ser tomadas y que no se han hecho. Y que, dicho sea de paso, se nos dijo en campaña que se sabía cómo salir de esta crisis. Pues me refiero, el 5 de julio del 2020, hace poco más de un año, el presidente Lasso publicaba en su cuenta de Twitter que tenía un plan para arreglar todos los problemas del país en los primeros 100 minutos de su gobierno. Ofreció en 1 hora 40 minutos resolver la problemática que atravesaba el país. Ya lleva 64.800 minutos, 50 días, y el país sigue en la inmovilización que nos dejó el peor gobierno de la historia. Ya no cabe aquí decir que la mesa no estaba servida como pretexto para justificar la incapacidad. El señor presidente tiene 8 años en campaña, 4 años de los cuales cogobernó con el señor Moreno. Razones suficientes para conocer la situación en que recibía el país. Manabí quiere que se apruebe un proyecto de reactivación económica, pero que tenga beneficios concretos y directos. No meros aspectos de coordinación para que simplemente requieren de decisiones políticas. Nuestra provincia, Manabí, y la provincia de Esmeraldas se dinamizarán con la obra pública, y para ello es importante que el presidente cumpla con lo que le ofreció a nuestros municipios, los más cercanos a nuestro pueblo, lo que les ofreció en el Hotel Quito el 10 de marzo en una reunión con representantes del AME, que se les cancelarían las deudas por asignaciones del 2020 en los primeros 30 días de su gobierno, que sin embargo todavía no se ha cumplido. Se les ofreció a nuestros alcaldes que el primer día de gobierno se enviaría un proyecto de ley económica urgente para una reforma tributaria que evite las retenciones de los valores por concepto de IVA. Tampoco se lo hizo. Y ya no es necesario porque la Corte Constitucional dejó insubsistente el veto del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno.
ofreció declarar un estado de emergencia sanitaria para con recursos internacionales poder financiar proyectos de agua potable y alcantarillado para ciudades como Portoviejo, como Chone y para muchos cantones del país que sí lo necesitan, y tampoco se ha cumplido. Ofreció la eliminación del impuesto al 2% sobre los ingresos brutos de las microempresas, esa que se dispuso en la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, y tampoco se lo ha hecho. Esas son las acciones concretas que Manabí necesita, que Esmeraldas necesita, y que el actual presidente las ha ofrecido, pero aún está en mora su palabra. Si todo estaba listo para arrancar desde el 24 de mayo, ¿cómo es posible que recién en 15 días se diga que vamos a tener respuestas sobre la focalización a los subsidios de los combustibles? La reactivación de Manabí y Esmeraldas no será posible mientras no se empiece a gobernar, porque lo que está claro es que no estaban preparados. Esta semana, el Ecuador amaneció con las vías cerradas ante el justo reclamo de los arroceros. Logró pararse la protesta de los bananeros, pero la UNE mantiene aún su huelga de hambre. Y si no resolvemos como Estado la focalización de los subsidios de combustible, los transportistas serán también otro frente. Nuestros hospitales siguen desabastecidos. El propio vicepresidente de la República lo pudo constatar en su recorrido. Solca no tiene medicinas necesarias para los tratamientos oncológicos y ya van 50 días del mismo desgobierno. La semana pasada hubo un incendio en el Hospital de Especialidades de Portoviejo. Una joven falleció y lo que ha trascendido es que fue un cortocircuito. Así de simple la respuesta, sin ningún responsable. Y se le pide a los portovejenses y a los manavitas 6 meses de espera para los arreglos. Pensábamos que el maltrato a nuestras provincias había terminado con la salida de Moreno, pero luego recordamos que los que están ahora tienen 50 días en el gobierno, pero han estado en el poder ya 4 años. Hoy no pretendo enfocarme en lo que se ha dejado de hacer, lo que se ha hecho. Por el contrario, quiero aportar y contribuir con esta iniciativa. En ese sentido, señora presidenta, quiero apoyar lo dicho por el compañero Carlos Zambrano y otros compañeros legisladores, de que el proyecto regrese a la comisión para poder retomar el análisis y así poder presentar también las observaciones correspondientes. Gracias, señora presidenta.